Probablemente cuando te imaginas a los grandes compositores y directores, normalmente piensas en seres superiores, capaces de percibir el universo y plasmarlo en una partitura, con habilidades con las cuales nosotros los simples mortales únicamente soñaríamos. Y tienen razón, pero a veces olvidamos que ningún compositor nace sabiéndolo todo sobre el arte. Estas personas también empezaron igual que nosotros como estudiantes y como buenos estudiantes tuvieron figuras a las cuales adular y que influyeron enormemente en la manera de hacer su trabajo. Pero empecemos primero por de dónde vienen estas inspiraciones. ¿Saben ese dicho de que puedes conectar a cualquier persona con otra encadenando a 7 de sus conocidos? Bueno, si piensas en cualquier músico, estoy seguro de que este se inspira en otro músico, que a la vez se inspira en otro, y así hasta llegar a Bach. Este hombre ha sido una de las mayores inspiraciones de toda la historia de la música, aún ahora 300 años después. Es considerado el mayor referente del contrapunto para cualquier compositor clásico, y recordemos que el contrapunto es la base para casi toda la composición armónica occidental, así que esto es un logro realmente. Y si no me creen, pues ven esto. Estos son solo una fracción de todos los artistas que citan a Bach como una de sus inspiraciones de alguna u otra manera. Una historia notable es, por ejemplo, cuando Shostakovich fue jurado en un concurso de piano conmemorando el bicentenario de Bach, en el cual una de las participantes, Tatiana Nikolaeva, llevaba bajo la manga todos los 24 preludios y fugas del compositor. No se sabe exactamente cuál interpretó, pero se sabe que ganó el concurso. Pero más importante, inspiró a Shostakovich a componer sus propios 24 preludios y fugas. Una historia similar ocurrió también con Chopin y con muchos otros compositores. Y con historias como esta podría seguir todo el día, pero tenemos que continuar. ¿Pero de dónde aprendió él? Bueno, sus principales inspiraciones fueron artistas del Renacimiento y el Barroco temprano, desde artistas como Pachelbel, Buxtehude o el clavecinista italiano Girolamo Frescobaldi, hasta literatos como Martín Lutero y otros escritores de su época. Además, imitó en ocasiones el estilo de otros compositores barrocos como Vivaldi, Telemann o Händel. Al final, la mejor inspiración son los artistas contemporáneos. Pero continuemos. Aunque Haydn no sea tan famoso como Bach o Mozart en la actualidad, durante el clasicismo fue un auténtico ídolo. Es considerado el padre de la sinfonía clásica y con justa razón. ¿Conocen la leyenda de que después de la novena sinfonía el compositor muere? Bueno, no sé qué vitaminas tomaba Haydn porque logró escribir 106 sinfonías, de lejos la mayor cantidad conocida de un autor, además de considerarse también el padre del cuarteto de cuerdas por sus aportaciones al género. Se inspiró principalmente en, adivinaron, Bach, aunque no solamente de Bach padre, sino también de su hijo, Carl Philipp Emanuel Bach. También se sabe que tomó muchos conocimientos sobre su padre, Matías, que pese a no ser un músico profesional, ni siquiera sabía leer música, era un gran intérprete autodidacta que aportó a la musicalidad en la familia de Haydn y inspiró en gran medida al pequeño Joseph. Debido a su fama también, de hecho, muchos artistas tomaron inspiración de él en su época. Notablemente Mozart, quien lo admiraba y con quien mantuvo una gran amistad. Amadeus, de hecho, escribió varios cuartetos de cuerda dedicados a él, conocidos como los cuartetos haydnianos. También fue maestro de Beethoven, quien llegó a reconocerlo como uno de los más grandes compositores de su época, y para que Beethoven diga eso de ti, tiene que estarlo diciendo en serio. Pero continuemos. ¿Conoces ese amigo que nunca estudiaba para los exámenes, pero aún así aprobaba? Bueno, Mozart era ese amigo, siempre. Un absoluto prodigio de la música desde muy temprana edad que componía obras increíbles con tal de pagar sus facturas, principalmente óperas que estaban de moda en el clasicismo. Mozart fue un absoluto referente de la ópera. Para que se hagan una idea, Beethoven escribió una sola ópera, Fidelio, y Bach no escribió ninguna. Mozart, bueno, escribió tan solo 22 y no se queda ahí. Escribió casi 70 sinfonías, 27 conciertos para piano, 26 sonatas para piano y un largo, largo, etcétera. Mozart fue y sigue siendo indudablemente un ícono.
Beethoven lo admiraba durante su adolescencia y múltiples artistas románticos le escribieron obras y variaciones en su honor. Pero algo que también hay que destacar es el cómo su influencia actual ha ido mucho más allá de la música, desde escritores que lo incluyen como personaje en sus obras, hasta referencias suyas en el teatro, el cine, la televisión, etcétera. Infame es la obra titulada Mozart y Salieri de Alexander Pushkin, donde relata la dudosa relación de enemistad entre los dos. ¿O qué tal el episodio de radio de Doctor Who donde se teorizaba que Amadeus fuese inmortal? ¿O el videojuego de 1988 Amadeus Revenge, donde defiendes el concierto para piano número 25 de las garras de los sucios músicos corruptos? Sí, ese juego existe. Sin mencionar que la propia palabra Mozarteum viene de él. Y no para ahí, tiene un asteroide, un pie de monte y hasta un dulce con su nombre, sea ya en forma de tributo, de parodia, sea como una alabanza o una burla, ya sea como un legado musical o por su peculiar personalidad o los mitos sobre su muerte. Lo cierto es que Mozart se volvió un auténtico personaje en la cultura popular que seguirá vivo por siempre. En cuanto a sus ídolos, hay de dónde sacar. Obviamente Bach fue un referente para él porque, por supuesto, pero también se sabe que admiraba a Haydn, con quien mantuvo una fuerte amistad y de quien inspiró gran parte de su estilo, ya hablé de los cuartetos haydnianos. Y además, contrario a la creencia popular, admiraba a Salieri, con quien probablemente no tenía la relación más agradable, pero ciertamente respetaba su trabajo, a diferencia de cómo muchos los relacionan hoy en día. Pero sigamos y vamos con el favorito de muchos. Beethoven es probablemente el músico más reconocido de la actualidad, no solo por su propia obra, sino también por su presencia en el mundo de la composición, siendo Beethoven el primer músico independiente de Europa. En el barroco, el nombre de los compositores difícilmente importaba. De hecho, el nombre de Bach estuvo cerca de desaparecer de no haber sido porque sus estudiantes y sus hijos lograron mantener viva su memoria. Y en el clasicismo, aunque ya se conocían los nombres de los compositores y ya tenían peso, todos los compositores estaban bajo el servicio de las casas nobles. Beethoven fue el primero en independizarse y trabajar realmente de esta manera. En cuanto a las inspiraciones de esto, aprendió mucho de Haydn y Salieri, sus maestros, así como sus demás maestros de contrapunto y armonía, y el escritor Johann von Goethe, de quien de hecho era un gran admirador, y lo estudiaba desde joven, y de hecho los llegó a conocer. Pero lo cierto es que Mozart era su auténtico ídolo. Lo más probable es que estos dos nunca se llegaran a conocer. Hay historias sobre posibles encuentros entre ambos, pero lo más probable es que sean todas falsas. Sin embargo, algo es indudable. Beethoven admiraba profundamente a Mozart. Se sabe que los bocetos de su Quinta Sinfonía tienen copiados fragmentos de la Sinfonía 40 de Mozart, además de que escribió varias variaciones de sus temas. Y bueno, en cuanto a la influencia de Beethoven, no creo que haga falta decirlo. Al igual que con Bach, es seguro decir que Beethoven cambió completamente la forma de hacer música, mientras que prácticamente todos los músicos del romanticismo se inspiraron en él. Existen un montón de casos, pero hay dos en específico que me gustaría destacar. Franz Liszt conoció a Beethoven a los 11 años cuando este último estaba en sus años finales. Beethoven lo escuchó tocar en una muestra y quedó fascinado con el joven, deseándole una exitosa carrera y llamándolo de cariño un pequeño demonio. Esto despertó la admiración de Liszt hacia Beethoven. Transcribió al piano todas sus sinfonías y mantuvo su obra vigente, interpretándola en ocasiones. Y el otro caso es el de Franz Schubert, quien estuvo expuesto a la obra de Beethoven desde una edad temprana y fue un ídolo para este. Se cuenta que Beethoven, en su lecho de muerte, leyó algunas de las obras de Schubert y describió su obra como una chispa divina, además de que Schubert llevaría la antorcha en el funeral de Beethoven, un, un auténtico logro para él, supongo. Por desgracia, esta chispa no duraría mucho, pues Schubert moriría tan solo un año después que Beethoven. Pero estos no son los únicos músicos que han inspirado a generaciones, existen muchísimos más ídolos.
Chopin es probablemente el mayor referente de la música pianística. Todo buen pianista que se forma se debe formar aprendiéndose una buena cantidad de obras de Chopin. Liszt también es un gran referente pianístico, aunque es menos famoso que Chopin. Wagner también fue una gran inspiración para la música del siglo XX. Principalmente él y Tchaikovsky inspiraron gran cantidad de bandas sonoras de películas, por ejemplo. Incluso Brahms es considerado también uno de los mayores compositores de la historia, siendo a menudo llamado parte de las tres Bs, conformado por Bach, Beethoven y Brahms. Y para que te comparen con Beethoven y Bach, tienes que ser uno de los grandes realmente. Y podría seguir todo el día con miles de estas historias, pero simplemente estoy rayando la superficie. Artistas hay miles y muchos de estos han sido íconos para generaciones. Pero en conclusión, todos los artistas han aprendido de algún lugar y aunque siempre habrá grandes compositores que inspiran a millones, incluso los más grandes vienen de algún sitio. Recordemos esa famosa frase de Isaac Newton, ¿no? Si pude ver más lejos es porque me subí a hombros de gigantes. Muchas gracias por su tiempo.